En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y sí hay programación en vivo hoy en la estación, hay para que le avises a la gente. Estamos comenzando Volviendo a la Palabra y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, noche ya, ahora oscurece, ahora ya es de noche, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Y están aquí conmigo mis hermanos como todos los jueves, mi hermano Carlos, mi hermano Francisco, mi hermano Lucio, el equipo de lujo. Ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes, ¿ok? Y para eso te voy a dar los números aquí en cabina, son los números que tú ya conoces, son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te los voy a repetir, 8375-5051 y terminación 55. Además te voy a dar mi número de celular, también principalmente para mensajes de texto o WhatsApp, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607, para que nos mandes mensajes, te digo, no solamente en el programa, después del programa o cualquier día durante la semana, ahí estoy para servirte. También podemos estar en contacto en Facebook. Okay, puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, o también si prefieres tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. En cualquiera de estos dos medios vas a encontrar prédicas de semanas anteriores, vas a encontrar no solo las de los jueves, algunas de los miércoles, algunas de los domingos. Échale una vuelta por si te interesa, ¿ok? También puedes enviarnos correo electrónico si tú no eres de aquí. Por correo electrónico podemos estar en contacto. Nuestro correo electrónico es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Ahí podemos estar en contacto si eres de cualquier lado de la República o fuera de México incluso. Ahí podemos estar en contacto. Y a los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás. La dirección es Juárez 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Estamos frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es la que está en donde está la presidencia de San Nicolás. Nosotros estamos ahí frente a la plaza. Y bueno, yo creo que vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a estar esperando tu llamada. No nos dejes solo. La ciudad está desierta. No sé dónde se fueron todos. Ya fue el arrebatamiento y nos quedamos, o qué pasó. Aquí vamos a estar esperando tu llamada y aquí estamos para servirte, ¿ok? Habíamos estado hablando de la oración, lo que sí es, lo que no es. Estábamos basando nuestro estudio en el Padre Nuestro. La semana pasada hablamos de algo que no es oración, que es el declarar y decretar, que de hecho es demasiado ofensivo al Señor. Y aún nos quedan temas pendientes, pero hoy vamos a hacer como una pausa. Habíamos llegado a la oración después de estar hablando de doctrinas católicas, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de algo, aunque también tiene que ver, también se relaciona. Hoy vamos a hablar de, ¿cómo decirlo?, de un evento que sucedió el martes pasado, el 31 de octubre. Se cumplieron, no sé si lo sabías, yo creo que el cristiano sí lo sabe, se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante, un gran acontecimiento en la historia del cristianismo y no lo podemos dejar pasar, así que hoy voy a hablarte un poquito de esto. Ahora, para hablar de la Reforma, tenemos que hacer un poco de historia, tenemos que hablar de la historia de la iglesia, ¿ok? Y vamos a ir hasta allá a sus inicios, claro que desde la Biblia. Cuando leemos la Biblia, vemos los evangelios, vemos la vida de Jesús, vemos a Jesús en la tierra, predicando,
confrontando a los judíos, a los fariseos, a los religiosos. Eso era lo que hacía Jesús, y predicar el evangelio. Él decía, a eso fui enviado, a predicar el evangelio. Estaba haciendo discípulos, hablaba del camino que vino a fundar y que no era una religión. Ahí en la Biblia todavía se ve cuando Jesús muere en la cruz. Ahí mismo en la Biblia se ve cuando Jesús resucita y sigue hablando con los discípulos. Les dice que no se vayan, que se queden a esperar la promesa del Padre, y les dice, les promete otra vez, vendrá el Espíritu Santo. Después vemos en Hechos 2 cómo aquella promesa, no solo de Jesucristo, sino de nuestro Señor, allá en Ezequiel, allá en el libro de Joel, era una promesa desde el Antiguo Testamento. Ahí se cumple y se derrama el Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia cristiana. ¿Ok? Ahí nace la iglesia cristiana. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, es el nacimiento de la iglesia cristiana. Después ahí mismo, por todo el libro de Hechos, se ve cómo crece la iglesia, cómo los discípulos la expanden. Primero los apóstoles, y luego se une el último de los apóstoles, el último, dice la palabra de Dios, el último, que es Pablo. Okay. Los demás, pues no sé de dónde saldrían, pero el último es Pablo, y ellos se encargan de expandir la iglesia. ¿Okay? Después del libro de Hechos se ven cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, a las iglesias que ya estaban establecidas, a estas iglesias que vemos que se establecen en el libro de Hechos. ¿Ok? Después termina la Biblia en Apocalipsis, no solo con Apocalipsis, sino con los escritos de Juan. Juan es el último que escribe. Apocalipsis y sus 3 cartas se escribieron entre el año 90 y 95, y ahí se cerró la revelación. ¿Ok? Juan murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo, y con él se cierra la era apostólica. Después de ahí vemos a la iglesia primitiva. Es la época de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Pero si te fijas, aún no hay divisiones. De ahí, en esa época hasta el comienzo del siglo IV, así era la iglesia cristiana. Seguía creciendo. Pero estamos hablando de una época donde no había sacerdotes, mucho menos papas. La cristiandad se vivía en secreto. Los cristianos, la mayoría se reunía en cuevas, en catacumbas, y sin embargo el cristianismo crecía. Y a Roma le preocupaba. Roma en aquel entonces había tomado control de Jerusalén y era enemiga de los cristianos. Roma los capturaba, los lanzaba a los leones, se divertían con ellos, los crucificaban en el Coliseo. Los cristianos eran despreciados, eran asesinados, eran exhibidos, eran quemados algunos. Y esto lo hacía Roma para que disminuyera el cristianismo, para que la gente tuviera miedo de hacerse cristiano, pero no sucedió así. El cristianismo siguió creciendo, pero así era la vida cristiana en esta época con la iglesia primitiva. Eran perseguidos, no tenían templos, si vivían escondidos, no tocaban música. O sea, en las cuevas no era posible llevar instrumentos musicales, pero el cristianismo crecía. Y era gracias a la sangre de los mártires dispuestos a vivir como Cristo y a dar la vida a causa del evangelio. Aún perseguidos, cada vez se organizaban incluso mejor, pero cuando tuvieron sus primeros lugares de reunión, Roma se los destruía. Así estaba el cristianismo hasta que llegó el emperador Constantino. Okay, que dice que se convirtió, y firmó el primer convenio de tolerancia, aunque lo hizo más por política, porque quería ser popular entre todos, y los cristianos ya habían crecido mucho. Entonces quería unir a cristianos con romanos, y aparentemente lo logró. Con el paso de tiempo, cristianizó incluso a Roma. Los cristianos dejaron de ser perseguidos, ahora gozaron de paz y pasaron a ser perseguidores y empezaron a gozar de privilegios. La religión cristiana, porque ahora se convirtió en religión cristiana, se emparejó con las demás que existían, con las demás paganas, con el judaísmo de hecho también. Los cristianos, la mayoría debe de haber pensado que era una bendición, ¿ok? Porque
yo creo que no muchos reconocieron que Constantino no provenía de Dios. Dejar de ser perseguidos, lejos de ser algo bueno, pues vamos, ¿cómo está la iglesia hoy? Hoy le dicen a la gente, oye, repite una oración y ya eres cristiano. Pues qué padre. Y luego le prometes, y además vas a ser rico y vas a dejar de sufrir. Pues solo un tonto no se une al cristianismo. Y por eso el cristianismo también ha crecido. Pero disculpa que lo diga, pero de puros cristianos falsos. Y aquel entonces crecía y le decía, pero aquí es probable que te vayan a matar. Y de todos modos nadie negaba a Cristo. ¿Okay? Todos seguían a Cristo aún a costa de su propia vida. De ahí, de Constantino en adelante, cuando Constantino hace esto, legaliza, te digo, parecería un bien, pero en realidad hizo un mal. Y de ahí es donde se comienza a gestar la Iglesia Católica, no con una fecha en específico, pero se comienzan a gestar las primeras herejías. ¿Okay? No se puede dar una fecha exacta de la fundación de la Iglesia Católica, aunque ellos dicen que vienen de Cristo, que allá cuando le dijo a Pedro, Dios que los ayude, ¿no? Pero la historia es esta, ¿ok? Sin embargo, sí es la más antigua, ¿ok? Y definitivamente, nos guste o no nos guste, hubo un tiempo que hablar de la iglesia cristiana era hablar de la iglesia católica. Eso es innegable, ¿ok? Era la única religión, era la única denominación cristiana por mucho tiempo, ¿ok? Pero aquí es donde empiezan con Constantino las herejías. ¿Okay? La religión cristiana fue adoptada como la religión oficial ahora, ¿okay? En el año 380. Y si cuando eran perseguidos crecía, ahora que no eran perseguidos, esta religión se empezó a expandir a todos los rincones. Nació el papado, y con el papado, bueno, el papado desde aquellos años 300 hasta la Reforma Protestante tenían poder ilimitado. Reyes, emperadores se arrodillaban ante los papas, tenían poder absoluto y se fueron separando cada vez más de las doctrinas verdaderas. Fueron agregando dogmas de fe, doctrinas tan extrañas, pero totalmente fuera de la Biblia además. Argumentaban que, pues no sé, que se los reveló en la última borrachera el Espíritu Santo y tenías que creerlo, ¿okay? No te era permitido dudar ni preguntar. ¿Okay? Por ejemplo, en el año 354, ellos fueron los que decretaron que Cristo nació el 25 de diciembre y hasta hoy lo celebran así. Por si alguien se ha preguntado por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre, o si es porque la Iglesia Católica así lo inventó. Así es que, por cierto, ya viene. Así que ya vienen esas fechas. Así es que tú sabes si te unes o no te unes, ¿ok? Pero hay mucha gente que pregunta, oye, ¿nació el 25? Definitivamente Cristo no nació el 25. Entonces, ¿por qué la celebramos el 25? Porque la Iglesia Católica así lo inventó, ¿ok? Desde ese siglo introdujeron muchas más herejías. En el año 375 introdujeron la veneración de ángeles, de los santos muertos, que también, hoy ¿por qué está todo desolado? ¿Y por qué descansaron? Hoy cerraron bancos, porque es el día de los muertos. Hoy es ¿de dónde nace esto? De la Iglesia Católica. Y ahí están los panteones llenos. Trafical, negociazo, ¿ok? Y gente hablándole a los muertos, incluso, y haciendo altarcitos para muertos, y Dios que los bendiga. Bueno, todo esto nace de la Iglesia Católica, ¿ok? En el año 375, te digo, comenzaron el uso de imágenes, hace más de 1600 años, hace más de siglo y medio ya usaban imágenes. En el año 381 son solo unas de tantas cosas que inventaron, ¿ok? Hay demasiadas, pero en el año 381 comenzaron a orar a María extraoficialmente. En el año 394 empezaron las misas como un rito diario. En el año 553, perdón si voy muy rápido, hermano, la grabación va a estar a tu disposición para cuando quieras pedirla. En el año 553, María fue declarada virgen eterna. En el año 553. ¿Okay? En el año 600
Fíjate cómo, oye, ya lo había mencionado, ¿no? Pero mira, en el 600 empezaron a orar a María y a los santos muertos oficialmente. Es decir, ahora ya la iglesia lo hizo oficial, aunque ya lo practicaban desde antes. En el año 850 empezaron a usar agua bendita. En el año 1079 se impuso el celibato a los sacerdotes, en el 1079. En el año 1090 se empezó a usar el rosario y a rezar el rosario. En el año 1184 empezaron la Inquisición de los herejes. Mataban al que no creía como ellos. Por eso yo no sé si alguien se extraña y dice, oye, entonces los cristianos verdaderos se perdieron durante 1600 años. Siempre hubo. ¿Ok? Pero la Iglesia Católica se encargaba de matarlos o de quemarlos. En el año 1190 empezaron a vender las indulgencias para llegar al cielo. En el año 1215 implementaron la confesión de pecados al sacerdote. Si te das cuenta, todo esto ya hemos hablado y no es basado en las escrituras, pero estaban confiados. Nadie leía la Biblia. Y nadie la leía porque nadie la podía tener. Ellos tenían el control. La gente les tenía que creer a ciegas. Por ejemplo, mucho tiempo insistieron en mantener la Biblia en latín. Y otra vez, si a alguien se le ocurría, no que lo hiciera, si tenía la intención de traducirla, lo declaraban hereje y lo quemaban. Imagínate, porque alguien quisiera traducir la Biblia, así como lo escuchas. ¿A poco puede ser esa la iglesia de Dios? Y por si fuera poco, en 1229, en el año 1229, prohibieron la Biblia. Fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos. Entonces solamente los sacerdotes, los monjes, el clero la podía leer. Los laicos no podrían hacerlo. Fue el Papa Inocencio II el que hizo tal prohibición y la pena era arder en el infierno. Si alguien llegaba a poseer una Biblia, además lo tenían que matar. Otra vez, ¿tú crees que eso era la iglesia que Cristo fundó? Entonces por eso vivían confiados, hacían lo que querían, tenían al pueblo controlado, podían inventar lo que querían y les tenías que creer. Ellos decían que eran la voz de Dios, la Biblia no era conocida por el pueblo, tenían todo bajo control. ¿Quién los podía descubrir? Tenía que venir de adentro. Por eso vino la Reforma Protestante y por eso la comenzó un monje católico, Martín Lutero. Y de eso voy a hablarte, de él voy a hablarte un poquito hoy también. Lutero era un estudiante de leyes, porque así querían sus padres, tenía unos padres estrictos. Pero un día, en el trayecto de la escuela de leyes a su casa, caminando, se encontró en medio de una gran tormenta eléctrica. Y asustado por la agresividad de la tormenta, siendo católico, ofreció una oración a Santa Ana, a quien le prometió que si lo salvaba de aquella tormenta, se iba a convertir en monje. Como salió bien librado de la tormenta, cumplió y se hizo monje, contrariando la voluntad de sus padres. Se hizo monje agustino en 1505, Martín Lutero. Estamos hablando, está dentro de la Iglesia Católica. Ahí comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, Alemania, en donde se doctoró, se graduó en el año 1512. Y de ahí se hizo profesor. Siendo ya profesor y era un estudioso de la Biblia, de hecho era un gran teólogo, pero ahí desde adentro comenzó a criticar la situación en la que estaba la Iglesia Católica. Protestaba, veía la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente los altos jerarcas, sus borracheras, sus excesos, sus orgías, sus vidas de lujos, es decir, toda la degradación de la Iglesia Católica. Pero además había muchas más doctrinas que no le cuadraron. Poco a poco, fue avanzando en
en su teología, digámoslo así. Pero la gota que derramó el vaso fueron las indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos, unas bulas que teóricamente concedían perdones a los creyentes por los pecados, ya sea a ellos o a sus familiares que ya habían muerto. Y hubo un tiempo en que fueron objeto de un tráfico puramente mercantil. Las indulgencias ya existían en la iglesia, pero estaban reglamentadas hasta cierto punto. Pero en este tiempo de Lutero hubo una necesidad de fondos porque la iglesia estaba construyendo la Basílica de San Pedro y necesitaban más dinero cada vez, ¿okay? Para hacerla tan fastuosa como la hicieron. Entonces se les ocurrió la venta de indulgencias. Roma comisionó a varios, y entre ellos a otro sacerdote, a Juan Tetzel, para que organizara el comercio de las indulgencias. Y así andaba paseándose por los pueblos, por las ciudades, ofreciendo indulgencias. Cuando se acercaba a las ciudades, la gente del pueblo recibía a este pretencioso como si fuese un salvador, porque traía indulgencias. Tetzel ascendía al púlpito y en vez de predicar palabra, alababa las indulgencias como el más precioso don de Dios. ¿Okay? Y así las vendían. Era todo un éxito. La mitad de la venta era para la construcción de la basílica y el resto era dividido entre el arzobispo, los obispos, todos los que participaban en este mugrero, ¿no? Una de las frases que usaba este engañador de Tetzel decía a la gente: tan pronto caiga la moneda en el cofre, el alma de tu difunto al cielo vuela. Imagínate lo que hacía la Iglesia Católica solo para reunir fondos y para terminar la Basílica de San Pedro. Martín Lutero se opuso a esto. Su opinión era que era vergonzoso lo que estaban haciendo, que era diabólico. Y estos eventos son los que precipitaron que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero comenzara lo que hoy conocemos como la Reforma. ¿Okay? Lutero decía: si es verdad que el Papa puede sacar personas del purgatorio, ¿por qué lo cobra? ¿Por qué no lo hace gratis? Es cruel, es diabólico. Okay. Pero esto fue la gota que derramó el vaso. Un poco antes Lutero ya había librado otra importante batalla, pero esta era en su interior. Ahí en el monasterio, volteando y leyendo la Biblia, que estaba encadenada a un pilar, así estaba la Biblia antes, él leyó y llegó a Romanos 1:17, que dice que el justo por la fe vivirá. Esta frase lo marcó. Se le pegó a él. No hallaba paz en su profesión religiosa y en su hábito de monasterio. Él antes como monje perseveraba en muchas penitencias, en mortificaciones, tantas que a veces se desmayaba de cansancio. Pero buscaba descanso, buscaba a Dios. Bueno, Romanos 1:17 le trajo todo, le dio descanso. Okay. Dice Romanos 1:17, puso en libertad a este monje católico, y Romanos 1:17 puso a su alma en llamas para comenzar la reforma. Ahí comenzó todo. Primero comenzó en su alma y luego lo de las indulgencias aceleraron todo lo demás. Hasta que el 31 de octubre de 1517, hace 500 años, Martín Lutero se paró frente a las puertas del templo católico de Wittenberg, Alemania, y clavó un documento que contenía 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, declarando así: un solo hombre, un Davidcito, pero lleno del Espíritu Santo, declaró la guerra prácticamente a la iglesia, a la religión más grande y más poderosa de aquel momento, superpoderosa. Mataba al que se le oponía. Reyes y gobernadores se arrodillaban ante ella. Bueno, un solo hombre lleno del Espíritu Santo
se atrevió a desafiarlo. Para eso es el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo hemos manoseado hoy el Espíritu Santo? Creemos que es para ladrar o hablar en lenguas o para tirarnos al piso. El Espíritu Santo es para hacer cosas tan grandes como para las que levantó a Lutero. Tienes el Espíritu Santo, ya deberías de estar hablando en algún lugar y desafiando todos los engaños que hoy existen. Antes de continuar, te voy a repetir los números en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Antes de Lutero, ya había habido otros intentos de reforma. John Wycliffe quiso hacer algo parecido, o otro conocido, John Hus, también. ¿Qué pasaba? Lo que te decía ahorita. Por ejemplo, este último, John Hus, fue quemado por la Iglesia Católica y así fue callado. ¿Okay? El documento que clavó Lutero en las puertas de aquel templo fue arrancado por alguien. Y dije, oye, pero Lutero quería que ahí lo vieran. Y este dijo, no, pero sí lo van a ver. ¿Sabes qué hizo? Fue a imprimirlo. La imprenta fue un gran aliado de la reforma. Nacieron casi al mismo tiempo. Y sabemos que Dios es el que lo hizo, porque no hay casualidades en la vida. Fue impreso aquel documento bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, y corrieron como pólvora. No solo este documento, Lutero escribía mucho y estuvo escribiendo libros y pronto llegaban a todos lados. Otra vez, todo esto sigue sucediendo, Lutero aún siendo monje católico, ¿ok? Y lo que siguió fue la guerra, clavar su tesis en la puerta. Las 95 tesis, ahorita vamos a ver un poquito de ellas, principalmente hablaban de las indulgencias, atacaban las indulgencias, porque Lutero lo que más proclamó después de Romanos 1:17 es perdón de pecados solo por fe en Cristo, sin dinero y sin precio. ¿Okay? Pero la guerra siguió de ahí. La iglesia lo mandó llamar varias veces. Una vez lo mandaron llamar a Augsburg y aunque los amigos le decían que no fuera, él sintió que era necesario que aquello se conociera. Que aquello se conociera. La iglesia, cuando lo hacía comparecer, casi siempre era para que se retractase de sus ideas. Pero cada vez que lo citaban, Lutero crecía más, hasta llegar a un día rechazar de plano la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la iglesia, remitiéndose solamente a la Biblia, decía, a la Biblia. ¿Ok? En 1520, ya completando ahora sí la ruptura con Roma, fue porque escribió e imprimieron 3 grandes documentos o escritos reformistas. Uno se llamaba Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana. El segundo, que deberías de buscarlo, se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Y el tercero, sobre la libertad cristiana. Grandes escritos de Lutero. El Papa de aquel entonces advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con una bula de que se estaba arriesgando a la excomunión. ¿Ok? Cumplido dicho plazo, le dieron un plazo para que se retractara, ¿ok?, de sus escritos, pero cumplido dicho plazo, Lutero envió otro escrito, uno de sus escritos al Papa, el que te mencionaba ahorita, en la libertad de un cristiano, ¿ok? Y le mandó decir al Papa, yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Y fue excomulgado. Lo excomulgaron, lo declararon hereje por otra bula que el 12 de diciembre Lutero arrojó al fuego aquella bula y la quemó, ¿ok? La excomunión fue el 3 de enero de 1521, ¿ok?
Otra vez lo volvieron a citar un 16 de abril. Otra vez sus amigos le decían que no fuera, pero Lutero pidió un tiempo para pensar lo que le preguntaban, se lo concedieron y él fue y se para a aquella dieta. Cuando le preguntaron, Lutero, ¿rechaza sus libros y los errores que en ellos contiene? Lutero respondió, que se me convenza, mediante la Escritura, ¿ok? Porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, que se me convenza por la Escritura. Y entonces me retractaré. Mientras tanto, no. Estoy sometido a mi conciencia, estoy ligado a la palabra de Dios y Dios me ayude, decía siempre. No puedo ni quiero retractarme, no puedo hacer otra cosa. Esa es mi postura, decía Lutero, que Dios me ayude. En los siguientes días se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero y se declaró hereje y se declaró prófugo, porque de repente escapó y desapareció. Pero lo que pasó es que ya tenía apoyos que lo escondieron, ¿ok? Estuvo un año en la casa de Federico el Sabio y un año ahí escondido, entre comillas, porque era un escondite que todos conocían, pero este era alguien poderoso que lo ayudaba. Y ese año le sirvió para hacer escritos y de hecho ahí en ese autoexilio o exilio es donde empezó a traducir la Biblia al alemán. ¿Ok? Lutero, no solo fueron las indulgencias, Lutero defendía más cosas. La doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa de las personas con Dios, en la cual Lutero despreciaba el papel mediador de los sacerdotes. Lutero decía que no eran necesarios y no lo son. Lutero decía que todos somos sacerdotes y así es. Lutero también defendió la interpretación de las Sagradas Escrituras. Lutero decía que no tenía por qué haber un monopolio de las Escrituras, sino que cualquier creyente debería tener una escritura en sus manos, leerla, examinarla y que por eso debería de ser traducida a todos los idiomas existentes. ¿Ok? Te decía ahorita, el propio Lutero es el que la tradujo al alemán y luchó contra otras ideas de la iglesia, luchó contra el purgatorio, luchó contra que los clérigos debían de permanecer célibes, luchó contra los sacramentos católicos. Él solo reconocía dos, que son los que están en la Escritura, el bautismo y la Santa Cena. Eso es lo que hizo. Todo eso es lo que hizo Lutero. Frases de Lutero. Te voy a decir algunas frases. Por ejemplo, en una de esas dietas que lo llamaron a comparecer, una vez le dijeron, te vamos a excomulgar, y fue cuando él dijo, pues muéstrenme con la Escritura y me retracto. Y en una lo amenazaron y dijeron, estás en peligro de que te cortemos la cabeza. Y él dijo, si tuviera 10,000 cabezas, me las dejaría cortar por la palabra de Dios. De ahí nacieron de Lutero, pues la primera iglesia o denominación protestante, los luteranos que existen hasta hoy. Pero mira lo que dijo un día Lutero a los luteranos. Mira esta frase, pues no es frases. Mira lo que dijo Lutero. Les dijo, les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo pues me beneficia a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Cesen, queridos amigos, de aferrarse a esos nombres como de partidos y distinciones. Fuera todos ellos. Y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. ¡Wow! A los luteranos fueron estas palabras. Para todos los que preguntan y siguen preguntando, ¿y de qué denominación son? ¿Y de qué denominación son? Las denominaciones no son bíblicas, ¿ok? Debemos de ser cristianos y nada más.
muchas frases de Lutero. Lutero decía: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Decía también Lutero: usted no es solamente responsable de lo que dice, también de lo que no dice. Lutero también decía: quien quiera que estime su doctrina, fe y confesión como recta y verdadera, no puede permanecer en el mismo establo con el error o adherirse a la falsa doctrina. Un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Lutero un día dijo: yo le debo al Papa tanta obediencia como la que le debo al anticristo. Lutero también decía: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, como si resucitó hoy y como si fuese a volver mañana. Lutero decía: el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. Un prostíbulo es tan ruin como la iglesia de un falso predicador. Esas son cosas que Lutero decía, que predicaba. Decía también: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Esas son frases de él. Esta última ya es una de las 95 tesis que clavó ahí en la puerta de la iglesia. No sé si ya estás muy aburrido, pero quiero darte algunas de esas 95 tesis, ¿ok? Sería bueno que buscaras este documento en internet o en cualquier lado, las 95 tesis de Lutero. De hecho, yo te las podría pasar. Si tú me das tu correo electrónico, si me lo mandas en un mensajito o si en una llamada nos dejas tu correo electrónico, te podría mandar las 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia católica. Pero no te equivoques, no es todo lo que predicaba Lutero. Las 95 tesis mayormente tenían que ver con el tema de las indulgencias. Las 95 tesis, de hecho, cuando va y las clava Lutero allá a la iglesia, su intención era retar a un debate, tener un debate con alguien. Lo que pasa es que alguien las arrancó, las imprimió y corrieron como reguero de pólvora. Pero la intención era debatir con alguien, ¿ok? Lutero nunca quiso dejar la iglesia católica. La intención era regresar a la iglesia primitiva, ¿ok? A la iglesia primitiva. Pero mira las 95 tesis. Te voy a leer algunas, voy a brincar muchas, pero te ofrezco otra vez, si me das tu correo electrónico, yo te mando las 95 tesis. Pero mira cómo tenían que ver con las indulgencias. Mira, la 1, dice Lutero: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera pura penitencia. Es decir, no se está refiriendo a algo en específico como hoy dice la iglesia católica. La 2, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental. La 5, dice: el Papa no puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto por su arbitrio. Pero el Papa no puede remitir culpa alguna, que era lo que ofrecían en aquel. Del purgatorio decía, por ejemplo, en la 10, la tesis 10: mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas en el purgatorio. 11, esta cizaña, la de transformar la pena en pena para el purgatorio, parece haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Me voy a brincar a la 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad.
20. Cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa el perdón de todas ellas, sino solamente las que Él impuso. 21. Yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a causa de las indulgencias del Papa. 24. Por eso la mayor parte de la gente es engañada por esta indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Esto hoy existe todavía. La iglesia lo sigue practicando. ¿Te acuerdas? La confesión y las indulgencias. Esto existe aún. 27. Doctrina humana predica el que asevera que tan pronto suena la moneda en la caja, el alma sale volando. 32. Serán condenados eternamente junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33. Hemos de cuidarnos mucho de los que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Predican la 35. Predican una doctrina anticristiana los que enseñan que no es necesaria la contrición. 40. Deja ver hasta dónde me brinco porque ya se nos está acabando el tiempo. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y no le presta atención, sino que da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene no son indulgencias, sino la indignación de Dios. ¿No te suena parecido a algo? Debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y no gastarlo en indulgencias. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias. Son enemigos de Cristo, dice la 53, los que por predicar indulgencias ordenan suspender la predicación de la palabra de Dios. Se ofende a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a la palabra. ¿No te suena parecido a algo, hermano? 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pero, dice la 63, este tesoro es muy odiado. ¿Por qué? Porque hace que los primeros sean últimos. 64. Pero en cambio, el tesoro de las indulgencias es sumamente agradable, porque hace que los postreros sean primeros. La 76, hermano, las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Es decir, es como la doctrina de la prosperidad, que el que prospera es el que la enseña y la predica. 80. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos al permitir que cosas como estas se propongan al pueblo. 82, esta te la mencioné ahorita. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la caridad y la necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones? ¿Por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? Esta es la 83. ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en su beneficio? La 84. ¿Pero qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden a un impío y enemigo de Dios por medio del dinero que redima su alma? ¿De dónde han sacado eso? 86.
¿Por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de muchos pueblos opulentos, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Ya las últimas, la 92 dice: que se vayan todos los profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. 93, que prosperen todos los profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. 94, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, de muertes y lo que sea necesario. 95, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Eso es lo que Martín Lutero clavó ahí en la puerta de la Iglesia Católica. ¿Ok? Aunque, te digo, no es todo lo que predicó. Sin embargo, ahorita que te decía, esa la Iglesia Católica, yo no sé si te pasaba lo mismo, como muchas de estas 95 tesis encajan perfecto con la Iglesia evangélica protestante de hoy. ¿Cuánta falta hace a la Iglesia cristiana evangélica un Lutero? ¿Okay? Pero no a favor, sino en contra. Pero mira, tú que me escuchas, si hoy existiera Lutero, si hoy se parara Lutero a hablar, ¿qué le dirían a Lutero? Oye, Lutero, te falta mucho amor, Lutero. Hoy otra vez se está criticando ese Lutero, nada más está para criticar. O si veían a Lutero, que no hay que juzgar Lutero, no somos nadie para juzgar Lutero, ¿verdad? Esa es la iglesia de hoy. ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde nos perdimos? ¿Por qué nos perdimos? Si venimos de este. ¿Y sabes por qué Lutero era así? Era un tipo bélico, era un guerrero. Porque lo aprendió de Jesucristo, por el amor de Dios. Jesucristo se metía al templo judío a predicar y les hablaba en contra de los sacerdotes, estando los sacerdotes presentes. Juan Bautista se paraba y les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué le diría hoy el cristianismo evangélico a Juan Bautista, a Lutero, a Jeremías? Lee Jeremías 7, cómo el Señor nuestro Dios lo mandaba pararse afuera del templo y decirles: cambien de proceder, cambien su proceder. ¿Qué le diríamos a Jeremías, a Juan Bautista, a Lutero, pero a nuestro mismo Señor Jesucristo? Te digo, las 95 tesis fueron casi en su totalidad en contra de las indulgencias y la salvación que por ellas se ofrecía. Y todo lo relacionado, la salida del purgatorio que había inventado la Iglesia Católica para esto mismo, para tener más entradas, más dinero y para enriquecerse. Pero no fue todo lo que atacó Lutero. El papado, el clero, sus excesos fueron atacados por Lutero. Sus vidas. Ahora tú, cristiano evangélico, ¿cómo viven los pastores de la prosperidad hoy? En mansiones, con lujos. Eso es lo que atacó Lutero. Pastores con mansiones, con aviones, con guardaespaldas. ¿Qué Dios predica? ¿En qué Dios cree un pastor que necesita guardaespaldas? Aquí en Monterrey hay varios que tienen guardaespaldas. Un saludo al pastor Paco. Lo que más atacó Lutero es esto. El clero también, la superioridad que ellos decían tener, como que otro espíritu, como que otro nivel. Cuando Lutero defendía el sacerdocio universal del creyente, eso es lo que defendía Lutero. De ahí salió la reforma. Todos pueden acercarse a Dios. Todos tienen entrada al trono y todos pueden y deben leer y estudiar la Biblia. Entenderla, todos somos sacerdotes. Y hoy, ¿sabes qué es lo que más se le ha enseñado al pueblo cristiano? Lo mismo contra lo que peleó Lutero, que hay niveles, que el pastor es más grande que tú, que los apóstoles pues ya no se diga, y los profetas mucho más, ¿ok? Como el Papa contra lo que peleó Lutero. Los de hoy en el cristianismo evangélico ofrecen coberturas también, como el Papa es cobertura y luego el obispo, igual. Ellos dicen que ellos están más cerca de Dios. Por eso en cualquier lado, pero aquí en esta estación,
¿Sabes? Más del 90% de las llamadas es para pedir oración. Ore por mí, como si el pueblo no pudiese acercarse en forma directa a Dios. Necesitamos una reforma. El pueblo de Dios, el cristianismo necesita una reforma, necesita un Lutero, pero necesita ser sensible a la voz de Dios, a los Luteros que existen, a los Jeremías que existen, a los Juan Bautistas. Lo que más molestó a Lutero, cuando hablamos de las indulgencias, ¿qué era? Era el trafique de dinero, la avaricia, que dice allá en 2 de Pedro 2:1. Dice en el 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, mira lo que dice ahí, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira lo que dice en el 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Nuestras indulgencias, mi hermano. La iglesia evangélica está haciendo todo contra lo que peleó Lutero. Es increíble. Nuestras indulgencias son el diezmo. La enseñanza hoy de las iglesias es que si no diezmas estás robando a Dios. Y te enseñan tienes que dar para recibir bendición. Da para recibir. Esas son nuestras indulgencias. ¿Y por qué lo hacen ellos? Los sacerdotes ofrecían indulgencias, los pastores el diezmo. Pero motivados ¿por qué? Todos con un mismo corazón. Por la avaricia. ¿Y qué método usaban? El miedo. Si no diezmas, la condenación. Estás robando a Dios. ¿Ok? Y lo cobran los pastores para darse su vida de lujos y placeres, igual que los papas de antes. ¿Te das cuenta? Necesitamos una reforma. ¿Cómo se hace una reforma? ¿Qué hizo Lutero? Volvió a la escritura. Fue a la escritura. ¿Quién va a hacer una reforma? Tú. ¿A poco yo voy a poder cambiar el mundo? Tienes el mismo espíritu que habitó en Lutero. De Juan Bautista, ¿se acuerdas que decía? Viene aquel que tiene el espíritu de Elías, pero no está diciendo que es el espíritu de Elías el que entró en Juan, sino que Juan iba a tener el mismo espíritu que habitó en Elías. ¿Te acuerdas cómo se levantó aquel Elías? ¿Te acuerdas cómo se levantó? ¿Cómo se burlaba de los falsos profetas? Y les decía, a ver, háblenle a su Dios. Hombre, a lo mejor está muy ocupadito. Ay, grítenle un poquito más. Se burlaba, pero se paró delante de los falsos profetas. Y después les dijo, ahora si quieren ver al Dios verdadero, háganse a un lado. ¿Y qué hizo? Oró. ¿Y sabes qué le dijo? Muéstrales que tú eres el Dios. ¿Sabes qué significa eso? Lo mismo que dijo David ante Goliat. La batalla es del Señor, no es nuestra, es del Señor. Pero el Señor tiene soldados cristianos en los que ha puesto el Espíritu Santo, no para que se traguen todo, sino para que se levanten ante los engañadores. Se levanten como se levantó Elías, como se levantó Juan el Bautista. Al mismo Herodes le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Y de quién lo aprendieron? Después de Juan Bautista vino nuestro Señor Jesucristo a decirles sepulcros blanqueados. Les encanta orar, que la gente los vea. Hipócritas. Ese era nuestro Señor Jesucristo.
Y así hacían los apóstoles, y así un día se levantó un Lutero valiente. Oye, era un equipo, era un hombre. Se paró enfrente de la iglesia y le clavó 95 tesis por toda la podredumbre que hacían. Sin embargo, hoy el pueblo está perdido. Perdido porque dice la palabra de Dios: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Hoy al contrario. Aquí lo que abundan es gente pidiendo: ore por mí. Acércate a Dios. Hay gente en las iglesias aceptando a cualquier payaso en el púlpito, ladrando, aullando, diciendo barbaridad y media. Bájalo de ese púlpito. Hay gente aceptando pastores contando chistes, pastores contando anécdotas. Bájalo del púlpito. Pastores disfrazándose de chapulín colorado. Bájalos del púlpito, por el amor de Dios. Levántate. Si tienes el Espíritu de Dios, levántate. Eso es lo que ha pasado con la iglesia de hoy. ¿Quién se va a levantar? El Señor no espera a uno, espera miles de Luteros, miles de Jeremías, miles de Juanes Bautistas que se harten de escuchar tanta mentira, tanto engaño. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La mayor victoria de la Reforma fue la liberación de la Biblia. La Iglesia Católica la tenía cautiva, nadie la podía leer, nadie tenía acceso a ella, pero gracias a la Reforma, gracias a Lutero, la Biblia fue liberada. Gracias a Lutero, escúchalo bien, hasta los católicos pueden tener y leer una Biblia. Si no ha sido por la Reforma, hoy no conoceríamos la palabra de Dios. La Iglesia Católica seguiría dando sus misas en latín y todos perdidos, y la Iglesia Católica tan contenta como siempre. Católico, agradezca la Reforma, porque gracias a Lutero, aquel que usted llama hereje, gracias a Lutero tiene una Biblia en sus manos. ¿Sabía eso? Pero ¿qué espera Dios de los cristianos? Hay que levantarnos. No podemos estar oyendo barbaridad y media sin protestar. No podemos oír a alguien que diga: no ores así. Orar, hay gente que dice que orar, hágase su voluntad, es de cobardes. ¿Cómo vas a permitir que un payaso llame cobarde a Jesucristo? Levántate, y si puedes, bájalo del púlpito. Bajemos del púlpito a esos payasos que se creen que tienen autoridad, que se la pasan contando chistes. Vamos, hay que levantarnos. Y si no se puede, mi hermano, yo creo que nunca he hecho esto, pero hoy te invito, claro que sí, a que abandones tu iglesia. Si tu iglesia tiene un tipo de maestros de estos falsos que enseñan puras tonterías, que prometen milagros y se la pasan prometiendo milagros, se la pasan declarando y atando demonios domingo tras domingo, bájalo del púlpito si puedes. Y si no puedes, aléjate de él, huye de él, busca la Biblia. No te invito a ningún lado, busca la palabra de Dios. Vamos, pueblo de Dios, regresemos a la palabra de Dios. ¿Dónde están aquellos Luteros? ¿Dónde están aquellos Jeremías? El Espíritu Santo fue dado a los cristianos para hacer cosas grandes, no para hacer payasadas. El Espíritu Santo no te tira al piso. El Espíritu Santo te levanta a predicar. Levántate, iglesia. Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. XEMR